Muy buenas, apreciados estudiantes. En este video pretendemos hacer un análisis de datos agrupados. Pretendemos abordar tres temas fundamentales, que es la construcción de las tablas de frecuencias de datos agrupados, pero una versión ampliada que me permita hacer todos los cálculos, tanto para medidas de tendencia central como para medidas de dispersión. Espero que esto nos dé total claridad sobre el tema. Bienvenidos. Bueno, el problema que se nos plantea tiene estos datos que aparecen en la parte superior. Estos datos pueden provenir de algún proceso de investigación o de una encuesta realizada a personas. Entonces, el número de datos sencillamente viene de un conteo de esos datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la primera fila y otra fila de 12, el total de datos es de 24. Buscamos el valor mínimo y encontramos que el valor mínimo es el 23. Buscamos el valor máximo, por aquí tenemos un 62, pero por acá tenemos un 64. Buscamos si hay otro más grande que 64 y no lo hay, de manera que podemos asegurar que el 64 es el valor más grande. El rango, entonces el rango de nuestros datos es entre qué y qué valores, qué valor máximo y qué valor mínimo están nuestros datos. Por lo tanto, hacemos una diferencia y a 64 le quitamos 23. Por consiguiente, podemos decir que nuestro rango es de 41. Ahora, el número de intervalos que vamos a utilizar están definidos por la fórmula de Sturges, que dice que K sería el número de intervalos, es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10 de n. De manera que la K, aplicando esta fórmula y reemplazando la n por 24, nos da que K es igual a 5,59. Pero sabemos que los intervalos tienen que ser un número entero. Por lo tanto, aproximamos la K al siguiente número entero, que sería 6. Esto hace que se nos facilite que todos nuestros datos quepan en la tabla de intervalos. Si ya tenemos que K es aproximadamente igual a 6 y R vale 41, podemos calcular la amplitud, es decir, cuántos datos vamos a colocar en cada intervalo. La amplitud está dada por el rango sobre el número de intervalos, es decir, 41 dividido en 6. Y esta operación nos dice que la amplitud es igual a 6,83. Pero igual que con los intervalos, la amplitud la debemos aproximar a un valor entero. Entonces decimos que la amplitud es aproximadamente igual a 7. Con estos datos ya podemos pasar a llenar nuestra tabla de frecuencias. El llenado de la tabla de frecuencias es un proceso bastante sencillo. Recordemos que empezamos mirando los intervalos. Sabemos que nos dieron 6 intervalos, de manera que los intervalos son el número de filas que vamos a utilizar: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. La amplitud es de 7, es decir que en cada intervalo vamos a meter 7 datos. Entonces, vamos a empezar con el número más pequeño y, utilizando la terminología de intervalos, colocamos un corchete que tiene secciones rectas y colocamos el 23. Para definir hasta dónde va el intervalo, ya sabemos que al límite inferior le sumamos la amplitud y así obtenemos el límite superior. Entonces, el límite inferior es 23 y le sumamos 7, que es la amplitud, vamos a llegar hasta el 30. De manera que aquí vamos del 23 hasta el 30, pero sabemos que los datos del 30 no están incluidos y ahí utilizamos un paréntesis para decir que el 30 no está incluido. El 30 pasa a contabilizarse en el siguiente intervalo, que va del 30 hasta
le sumamos nuevamente la amplitud de 7, entonces vamos hasta 37. Y así lo vamos a hacer de manera muy rápida. El 37 sin incluir, de manera que el 37 pasa al siguiente intervalo incluido. Y vamos 37 y 7 son 44. Pero el 44 sin incluir. El 44 pasa al siguiente intervalo incluido y le sumamos 7. Vamos hasta el 51, pero el 51 sin incluirlo. El 51 se incluye en el quinto intervalo, que vamos del 51 más 7 es 58. Pero el 58 sin incluir. El 58 se incluye en el último intervalo, que va a ser desde el 58 hasta el valor máximo, que nosotros sabemos que es 64, y aquí cerramos con un corchete para decir que el 64 sí está incluido. Esta sería la forma de llenar los intervalos. Ahora vamos a mirar por un momentico el proceso para calcular las marcas de clase. Entonces las marcas de clase son las X, es como quien representa cada intervalo, entonces debe ser un promedio, una X que está en medio, que no tengamos miedo de sacar promedios acá. Por ejemplo, en el primer intervalo el promedio sería 23, le sumamos 30 y a ese resultado lo vamos a dividir por 2, de manera que esto nos da 53 dividido por 2, esto nos da 26,5. Utilizamos los valores con los decimales. Aquí ya dejamos de hacer aproximaciones a enteros, que no nos dé miedo trabajar con decimales. Así seguimos haciendo con los demás, pero sencillamente al primero, sabiendo que las amplitudes son de 7, pudiéramos ir sumando de a 7 en cada caso. Para eso, miramos que el decimal de 0,5 lo podemos reservar y lo vamos sumando. A la parte entera le sumamos 7. Entonces, 26 más 7 es 33. Entonces decimos que la siguiente marca de clase es de 33,5. Revisemos a ver si esto es cierto. 30 más 37. Esto dividido por 2 me da 67 dividido por 2 y efectivamente esto es 33,5. De manera que simplemente aplicamos que a la parte entera le sumamos 7, a 33 le sumo 7, esto me da 40 y le colocamos el decimal. A 40 le sumo 7, esto me da 47,5. A 47 le sumo 7, me da 54,5. En el último, como seguramente no va a ser un intervalo completo de 7, aquí sí hacemos la suma y decimos que 58 más 64 serían 122 dividido entre 2. Entonces esto me daría 50 y 11, 61. Observen que aquí ya no tenemos la parte decimal. De esta manera se hacen los cálculos para las respectivas marcas de clase. Y ya podemos empezar a hacer el proceso del conteo de los datos. Bueno, ya pasando los intervalos y las marcas de clase, vamos entonces, regresamos nuevamente con los datos para hacer el proceso de conteo y calcular las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, en el primer intervalo solo vamos a contar los datos que estén entre 23 y el 29. Recordemos que el 30 no está incluido. Entonces empecemos a contar nuestros datos. 23 hasta el 29. 1, 2, 3, 4 datos. Listo, vamos en el siguiente intervalo del 30
hasta el 36. El 37 no está incluido. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, solo 4 datos. Vamos ahora con los datos del 37 hasta el 43. 1, 2, 3, 4, 5 datos. Vamos con los datos del 44 hasta el 50. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Vamos a continuación con los datos del 51 hasta el 57. 1, 2, 3 datos. Y rematamos con los datos del 58 hasta el 64. 1, 2, 2 datos. A continuación vamos a calcular las frecuencias acumuladas. Entonces la primera frecuencia acumulada, como no traemos nada, es el mismo 4. Para la segunda tenemos 4 y traemos de arriba otros 4, acumulamos 8. Traemos 8 y le acumulamos 5 más, son 13. 13 y 6 son 19. 19 y 3 son 22. 22 y 2 son 24. 24 que ya habíamos visto que es nuestro número total de encuestados y coincide perfectamente. Bueno, continuando con la columna de las frecuencias relativas, recordemos que esta se realiza con las frecuencias absolutas, la F minúscula dividido en el número total de datos, que sería 24. De manera que cada uno de los datos de la frecuencia absoluta lo vamos a dividir por 24. Entonces las operaciones que vamos a llevar a la calculadora sería 4 dividido en 24. Volvemos a repetir 4 dividido en 24. 5 dividido en 24. 6 dividido en 24. 3 dividido en 24. Y 2 dividido en 24. Entonces, las operaciones nos darán como resultado lo siguiente. Recordemos que al realizar la suma de las frecuencias relativas, nos debe dar un número cercano al 1. Ahora vamos a realizar las frecuencias relativas acumuladas. Entonces estas, la H mayúscula, se realiza con la F minúscula, todas dividiéndola por 24. Lo mismo que hicimos con la otra. Entonces las operaciones que debemos llevar a la calculadora serían 4 dividido en 24. 8 dividido en 24. 13 dividido en 24. 19 dividido en 24. 22 dividido en 24. Y 24 dividido en 24, que nosotros ya sabemos que aquí nos va a dar 1. Recordemos que esta no se suma, lo mismo que la frecuencia acumulada tampoco se suma. Las marcas de clase no se suman. Bueno, vamos entonces a mirar los resultados cuando coloquemos esto en la calculadora. Bueno, la siguiente columna que vamos a trabajar es la de porcentaje. Recordemos que esa se halla es con la frecuencia relativa, de manera que vamos a llevar estos datos a porcentaje, que implicaría multiplicar por 100. En nuestro caso, lo que hacemos es correr la coma 2 espacios. Eso equivale a multiplicar por 100, de manera que aquí tendríamos 16,67%. Y que no se nos olvide colocar el signo de porcentaje.
16,67%, 20,83%, 25%, 12,5% y 8,33%. Bueno, los resultados entonces serán, bueno, en esta columna vamos a realizar el producto de las marcas de clase, que son las X, por la columna de las F, así para cada una de las filas. Entonces vamos a coger la columna de las X, que son las marcas de clase, y la vamos a multiplicar por las F, que son las frecuencias. Entonces, en este caso estaríamos multiplicando 26,5 por 4 y este dato lo debemos llevar acá. Entonces, aquí tendríamos 26,5 multiplicado por 4. Ese es el dato que debemos alimentar en la calculadora. Y lo mismo vamos a hacer con todas las demás operaciones. Estas dos se deben estar multiplicando. Bueno, y vamos a mirar entonces los resultados. Bueno, aquí ya está el resultado de todos los productos. Se hace la sumatoria y esta sumatoria nos aporta este resultado que tal vez es uno de los más valiosos para poder calcular la media aritmética o promedio que nosotros conocemos. Para poner algunas unidades, asumimos que todos estos datos provienen de una encuesta de edades de esas 24 personas que fueron encuestadas. Por consiguiente, entonces la media aritmética, como ya sabemos, es la sumatoria de las marcas de clase por las frecuencias absolutas dividido en la población total. En este caso, la sumatoria nos dio 1014 dividido sobre 24. Tenemos que media aritmética o promedio de 42,25 años. Bueno, en el siguiente paso vamos a calcular los valores absolutos de las diferencias entre los datos de las X y las medias aritméticas, que nosotros ya sabemos que ese promedio nos dio 42,25, de manera que a cada uno de los datos le vamos a restar 42,25. El proceso sería el siguiente: 26,5 menos 42,25. Este dato va a dar negativo porque el número mayor es negativo, pero recordemos que lo vamos a escribir positivo porque estamos haciendo el cálculo del valor absoluto, que es lo que significan esas dos barritas a los lados. En el siguiente paso vamos a coger la siguiente X, que es 33,5, y también le restamos la media, 42,25. Y así continuamos, 40,5 menos 42,25. Lo hacemos con todos los demás y el resultado entonces serían los siguientes datos. Bueno, entonces la sumatoria nos daría 63. Este dato de la sumatoria del valor absoluto de esa diferencia lo utilizaremos más adelante para el cálculo de la desviación media. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente columna. La siguiente columna nos dice que es la diferencia elevada al cuadrado. Pues es muy sencillo porque sería coger estos datos y pasarlos a esta columna, pero elevándolos al cuadrado. Entonces, los resultados serían los siguientes. Recordemos que esta columna no se suma porque no se va a utilizar. Y la última columna sería esta que acabamos de calcular, los cuadrados de esas diferencias multiplicado por las F, pero F minúscula. Entonces debemos estar concentrados en utilizar esta columna y multiplicar 4 por 248. Ese resultado lo vamos a escribir aquí. 4 por 76 y escribimos el resultado acá. 5
por 3,63 y así sucesivamente vamos a estar escribiendo esos resultados. Vamos a mirar entonces cuáles fueron los resultados que obtuvimos en la calculadora. Entonces, estos son los resultados de los productos y la sumatoria de esta columna será utilizada para el cálculo de la varianza más adelante. Recordemos estos datos porque los llevaremos a la hoja final con los resultados finales. Bueno, ya vamos entonces a hacer el trabajo del cálculo de las medidas de tendencia central. Ya tenemos el cálculo de la media aritmética, continuamos con la mediana y la moda. Vamos entonces a revisar la mediana y recordemos lo que nos dice la fórmula. El límite inferior del intervalo más el siguiente fraccionario. En el numerador vamos a tener la población dividida en 2 y le vamos a quitar la frecuencia absoluta acumulada, pero en la fila inmediatamente anterior a la de trabajo. Y todo esto lo vamos a dividir en la frecuencia absoluta, pero de la fila de trabajo. Y lo multiplicamos por la amplitud. Entonces miremos cómo funciona esta fórmula. Primero que todo debemos mirar la posición de la mediana. La posición de la mediana, como ya sabemos, es escoger todos los datos de manera ordenada y buscar la mitad de esos datos. En este caso, el número total de datos es 24 y al dividirlo por 2 nos da que es 12. De manera que nosotros venimos a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada y sabemos que en la primera fila estarán los datos del 1 al 4. En la que sigue estarán del 5 al 8. En la que sigue estarán del 5 hasta el 13. De manera que el 12 se va a encontrar en esta fila. Debemos identificar plenamente nuestra fila de trabajo, que será esta, que nosotros la identificaremos entonces con una I. Y la inmediatamente anterior será la I-1. Si necesitáramos la posterior sería la I más 1. Este es el trabajo que vamos a realizar. Entonces, el límite inferior del intervalo en la fila en la que estamos trabajando es el 37. Entonces ya tenemos un primer dato para calcular. El número total de datos dividido por la mitad entonces sería 24 medios, menos la formulita entonces nos dice que en la frecuencia absoluta acumulada vamos a mirar pero el de la fila anterior, el de la I-1. Por consiguiente no vamos a trabajar con el 13, estaríamos trabajando con el 8, que es el que llevamos a nuestra fórmula. Ya estos son los datos que traemos. Y por último nos dice que vamos a dividir por la frecuencia absoluta, la minúscula, pero esta sí la vamos a trabajar en la fila I. Por consiguiente ese será el 5. Y vamos a multiplicar por la amplitud. Recordemos que la amplitud no es otra cosa que la cantidad de datos que tenemos en cada uno de los intervalos. Y eso resulta simplemente de una diferencia. Cuando a 30 le quito 23, eso me da igual a 27. Son 7 datos que tenemos en cada intervalo. Vamos entonces a continuar haciendo las operaciones. 24 dividido en 2, entonces me da 12. Cuando a 12 le quito 8, entonces me da 4. Ese fraccionario ya me queda 4 quintos por 7. Recordemos que se multiplica el numerador por el entero 7. Y me queda que la mediana sería 37 más 28 quintos. Y ya haciendo esta operación en la calculadora, el resultado final de la mediana es de 42,6. Vamos ahora con el cálculo de la moda. Recordemos que la moda, la ubicación o la posición de la fila en la que vamos a trabajar es buscando la F minúscula, o sea, la frecuencia absoluta más alta.
En este caso, la frecuencia absoluta más alta que nosotros encontramos es el 6. Por consiguiente, en el caso de la moda, esta va a ser nuestra fila de trabajo. Bueno, vamos entonces a mirar que el límite inferior para este intervalo es el 44. Ya estamos trabajando con otra fila diferente, que esta va a ser la fila I, que esta va a ser la fila I-1, la anterior, y que esta va a ser la fila I+1, la posterior. Recordemos que tenemos que estar trabajando con los datos de frecuencias absolutas, entonces la frecuencia absoluta de la fila es el 6, el anterior es el 5 y el posterior sería el 3. Esos van a ser nuestros datos de trabajo. Vamos a alimentar la fórmula con los datos. Entonces, el límite inferior sería 44. El F sub I, el de la fila, sería 6. El de la fila anterior sería 5. Esos mismos datos se colocan acá y sumamos el de la fila que estamos trabajando, que es el 6, menos el de la posterior, que sería el 3. Y todo lo multiplicamos por la amplitud, que sigue siendo la misma de 7. Haciendo estas operaciones en el numerador, 6 menos 5 es 1. En el denominador tenemos, al resolver esos paréntesis, 1 más 3. Y todo eso va multiplicado por 7. De manera que vamos a tener 7 por 1 es 7 dividido entre 4. De manera que la moda va a ser 44 más 7 cuartos. Y ese resultado de la moda nos va a dar 45,75. Bueno, a continuación vamos a mirar las medidas de dispersión. Recordemos los datos que traemos de nuestras tablas. Primero que el promedio o media aritmética nos dio 42,25. La sumatoria de los valores absolutos de esas diferencias entre las marcas de clase y la media aritmética, esa sumatoria nos dio 63. Y por otro lado, la sumatoria de los cuadrados de esas diferencias multiplicado por las frecuencias absolutas nos dio 2670,5. De manera que vamos a calcular el primero de los datos, que sería la desviación media. La desviación media no es otra cosa que la sumatoria de los valores absolutos de esas diferencias entre las marcas de clase y la media aritmética. Todo eso lo vamos a dividir por la población, que sería de 24. Entonces, en nuestro caso, la desviación media es de 63 dividido en 24 y nos da 2,625 años. Por otra parte, la varianza, que sería manejar el concepto de los cuadrados, sería entonces la sumatoria de los cuadrados de esas diferencias multiplicado por las frecuencias absolutas, esa última columna que se sumó, dividido en la población, que es de 24. De manera que nos da 2670,5 sobre 24. Esa varianza nos da 111,271 años al cuadrado. Y la desviación estándar no es otra cosa que sacar la raíz cuadrada a la varianza. Por lo tanto, la desviación estándar sería sacar la raíz cuadrada de 111,271 y nos da 10,5485 años. El coeficiente de variación sería tomar la desviación estándar y dividirla en la media aritmética o el promedio. Entonces cogemos 10,5485 y lo dividimos en 42,25. Esto nos da 0,2497. Recordemos que este dato es adimensional, no tiene dimensiones. Si queremos entregar el porcentaje de variación, entonces cogemos el coeficiente de variación y lo multiplicamos por 100, que es equivalente a correr la coma 2 espacios, y nos queda que el porcentaje de variación es de 24,97%. Bueno, solo resta agradecerles, esperando que sea de utilidad
para entender el proceso de creación de las tablas de frecuencias con datos agrupados, el cálculo de las medidas de tendencia central y el cálculo de las medidas de dispersión. Una feliz noche para todos.